Realmente es un problemilla porque, pues no, entonces no vamos a alcanzar a ver ya todo el temario. Prácticamente vamos a acabar con las infecciones de transmisión sexual para poder hacer otro parcial y ya programar el final. Ahí. Acabando este tema, vamos a ponernos de acuerdo bien qué vamos a hacer. Pero supongo que ustedes van a tener ahorita ya varios trámites en mayo por lo del internado. Sí. Sí, doctor, igual acabando nos ponemos de acuerdo, no se preocupe. Ok, ¿Empezamos? vamos empezando. Bueno, entonces ayer nos quedamos en cervicitis, que les mencionaba que pues puede ser una causa de enfermedad pélvica inflamatoria en caso de que no se trate adecuadamente. Y pues veíamos que era una imagen que era la ectopia edematosa y pues la hemorragia que puede haber, así como también pues una secreción endocervical. Bueno, vamos a continuar con uretritis. La uretritis, tampoco en la mayoría se presentan síntomas, pero algunas mujeres pues pueden presentar síntomas típicos de una infección del tracto urinario y pueden llegar a diagnosticarse erróneamente como una cistitis. Los síntomas que se pueden llegar a presentar pues son poliaquiuria, disuria y en el análisis de orina vamos a identificar piuria. Esto va a ser muy característico. Encontrar piuria en el análisis de orina y en la microscopía o en el cultivo no encontrar microorganismos, esto nos debe de hacer una sospecha fuerte de una infección clamidial en la uretra. Esto es en cuanto a uretritis. En cuanto a la enfermedad inflamatoria pélvica, pues también, al igual que en los síndromes que hemos visto, muchos casos van a ser asintomáticos. Y la mayoría de ellos se diagnostican pues muchos años después de la infección de transmisión sexual debido a dolores abdominales y pélvicos que pues van a ser crónicos y van a ser muy comunes. Esto se va a asociar con altas tasas de infertilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico, como les mencionaba. Bueno, hablando de complicaciones en el embarazo, pues aquí vamos a ver un aumento del riesgo de rotura prematura de membranas, parto prematuro y bebés de bajo peso. Y en el caso de la proctitis, en las mujeres no tiene tanta significancia clínica porque los serovares que van a estar involucrados aquí, que son de la D a la K, suelen ser asintomáticos, en comparación ahorita en el hombre, que vamos a ver que pues sí puede tener complicaciones. Bueno, ahora vamos a pasar a los síndromes clínicos en el hombre. Aquí, pues, la más importante es la uretritis, porque pues va a ser la causa más común de uretritis no gonocócica. La mayoría de ellos van a ser asintomáticos, se menciona que hasta un 96%, y lo que vamos a encontrar pues en la clínica va a ser una secreción uretral mucoide o acuosa. Se dice de esta secreción que va a ser muy escasa y que incluso pues los hombres solo lo van a notar por las mañanas porque van a tener ropa interior manchada. También se va a presentar como disuria y aquí en la tinción Gram vamos a poder identificar más de 2 leucocitos por campo de alta potencia. Ahora hablando de la epididimitis, pues también va a ser clamidia una de las etiologías más frecuentes, sobre todo en los hombres menores de 35 años. Aquí podemos encontrar dolor, sensibilidad testicular unilateral, hidrocele, hinchazón. Y ya ven que en las mujeres les mencioné que la cervicitis normalmente estaba acompañada de uretritis asintomática. Pues en los hombres lo que vamos a encontrar comúnmente va a ser epididimitis junto a una uretritis asintomática. Bueno, continuando, tenemos la proctitis. Principalmente va a ser de importancia clínica en hombres que tienen sexo con otros hombres. En las mujeres les mencioné que estaba causada por los serovares de K y L. Aquí también pueden presentarse esos serovares y los pacientes ser asintomáticos, pero lo que nos debe de importar son los serovares L1, L2 y L3, que estos van a causarnos linfogranuloma venéreo. Sí se va a presentar como una enfermedad sintomática
donde podemos encontrar dolor anorrectal, secreción, tenesmo, hemorragia, también podemos tener estreñimiento, fiebre y malestar general. Cuando nosotros pues estemos pues investigando estas lesiones mediante colonoscopía, vamos a poder encontrar friabilidad de la mucosa, lesiones internas, se decía que incluso podemos encontrar pólipos y exudado mucopurulento, que bueno, por esas características podemos confundirlo con una enfermedad inflamatoria intestinal. Y si no lo tratamos tampoco adecuadamente, pues vamos a en un futuro ver en el paciente fístulas rectales e incluso estenosis. Entonces, pues la proctitis es algo muy importante de investigar en hombres que tienen sexo con otros hombres por el linfogranuloma venéreo. Ahora vamos a hablar de dos síndromes que son comunes tanto en hombres como en mujeres, como son la conjuntivitis y la artritis reactiva. La conjuntivitis aquí va a estar causada por serovares de Alk, y lo que vamos a encontrar pues va a ser inyección eritematosa, no purulenta, que va a tener un aspecto de empedrado. Esta va a ser la característica de esta conjuntivitis. Y en la artritis reactiva, pues se menciona que Clamidia trachomatis es el agente patógeno más común de todas las infecciones de transmisión sexual. Aquí pues podemos encontrar una tríada que es artritis junto a conjuntivitis o uveitis y uretritis o cervicitis. Es decir, podemos tener artritis, conjuntivitis y uretritis, o artritis, uveitis y cervicitis. Lo que siempre va a estar presente va a ser la artritis. Y Muy bien. pues, Esto ya lo habíamos comentado en reumatología, perdón, Doc. sí. Prácticamente esta triada la englobamos como lo que es el síndrome de Reiter en este caso. Nada más ahí. Ese era el punto que quería tocar. Adelante. Muy bien. Y bueno, esto es todo en cuanto a los síndromes. No sé si hay alguna duda para pasar al diagnóstico. Ok, voy a agregarte, Doc. Con respecto al linfogranuloma venéreo, la causa más frecuente es clamidia. Esta entidad se caracteriza tanto en hombres como en mujeres en que los serotipos causantes son L1, L2 y L3. Eso sí, no se lo pierdan. Es frecuente mayoritariamente en hombres, sin embargo también se presenta en mujeres. Hay que entender que la lesión característica del linfogranuloma venéreo es una úlcera inicial. Esta generalmente es de resolución espontánea y rápida. Responde también bien a cuando se inicia tratamiento antibiótico. Sin embargo, después de su resolución, varias semanas después, de días a semanas más bien, puede aparecer una linfadenopatía generalizada a nivel de las ingles, que es como que la característica que hay que resaltar de esta enfermedad, ¿ok? Se puede presentar tanto lesiones a nivel genital como lesiones, como nos comentó el doctor, a nivel rectal, ¿ok? Es nada más ahí como que el punto que quería agregar un poquito de esta enfermedad. Y estos son los clásicos, o sea, L1, L2 y L3 son los causantes de esta enfermedad, específicamente de los serovares. Adelante. Muy bien. Entonces, pasando al diagnóstico, pues el estándar de oro va a ser la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Esto pues es debido a su alta sensibilidad y alta especificidad. Se menciona que en los casos que no dispongamos de esta prueba, pues van a ser útiles también los métodos de detección de antígenos, o incluso también podemos utilizar las sondas genéticas. Esto utilizando hisopos tanto endocervicales o uretrales, aunque también se pueden, pues, bueno, se mencionaba que para el diagnóstico también se podían utilizar pruebas de orina. Se menciona también que en entornos con recursos limitados se puede utilizar pruebas rápidas de clamidia, aunque se mencionaba que estas no estaban disponibles en todos los lugares, y que más que nada los íbamos a poder encontrar en clínicas especializadas en detección de enfermedades de transmisión sexual o en hospitales donde se reciban muchos casos. Y si de plano pues no tenemos ningún método de diagnóstico, pues lo más importante va a ser
la clínica, identificar los síntomas y signos, sobre todo pues en pacientes jóvenes que sean sexualmente activos. Y bueno, ya hablando específicamente de la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, como les mencionaba, es el patrón de oro. En el cribado en mujeres podemos utilizar hisopo vaginal y, como les mencionaba, también una muestra de orina. En los hombres se utiliza principalmente la muestra de orina y también puede utilizarse un hisopo uretral, pero este casi no se utiliza porque es un método, pues por así decir, doloroso. En la infección rectal, pues una muestra de hisopo rectal. Aquí es muy importante porque este método de diagnóstico nos puede ayudar a identificar un linfogranuloma venéreo de una simple proctitis. En la conjuntivitis, pues mediante hisopos conjuntivales, y aquí está lo que es de importancia, que las muestras cervicales van a ser las muestras cervicales van a tener una mayor sensibilidad que las muestras de orina, aunque la diferencia pues no es tanta, pues sí puede ayudarnos a saber que si en una paciente pues no se pueden hacer muestras cervicales, una muestra de orina pues tampoco tiene tan mala sensibilidad y especificidad. Sí, la ventaja que tiene el NAT sobre otros métodos es que te permite también detectar qué serovar se trata, por eso es de utilidad en linfogranuloma venéreo. Un punto que me faltó decir, y era lo que iba a decir primero, no sé por qué se me fue, es que la lesión inicial, la úlcera, es muy similar a la úlcera sifilítica, no es clínicamente distinguible. Es un centro que tiende a ser necrosis hundido con un borde prácticamente duro. Entonces, este es un diagnóstico diferencial que se hace también en esta enfermedad cuando se presenta este linfogranuloma venéreo. ¿Ok? Y nada más te me paso ese puntito. Adelante. Okay. Y bueno, las otras técnicas, lo que les mencionaba, las pruebas rápidas tienen muy alta sensibilidad y especificidad, pero pues no están disponibles en todos los hospitales o en todas las clínicas, y estas están basadas en la NAT. Los resultados se dice que están entre 30 y 90 minutos, por lo cual pues es muy eficiente. El cultivo se dice que pues solo están limitados a los laboratorios de investigación, que no son pues muy utilizados para el diagnóstico. La serología se utiliza con poca frecuencia, pero pues se utiliza con poca frecuencia sobre todo porque la NAT es mucho más fácil de utilizar, y la detección de antígenos no se utiliza tanto porque requiere pruebas invasivas y su sensibilidad es mucho más baja que la NAT. Los métodos de sonda genética también requieren pruebas invasivas, su sensibilidad es baja y su ventaja pues es que son de muy bajo costo. Entonces, estas son las otras técnicas de diagnóstico, pero la que nosotros debemos utilizar principalmente pues es la basada en la NAT. Ok, aquí hago un hincapié sobre la serología. No es realmente muy útil en el diagnóstico de uretritis cervicitis asociada a clamidia. Realmente su utilidad recae más en artritis reactiva, donde ahora sí que los síntomas empiezan semanas posterior a la infección y es poco probable encontrar la bacteria realmente. O sea, el NAD amplifica ácidos nucleicos, pero tiene que haber la bacteria para detectarla. Aquí más bien en la artritis reactiva lo que pudiésemos determinar por la serología es la presencia de anticuerpos contra clamidia, que asociados ahora sí, como que dijo el doctor, con el contexto del paciente de una artritis reactiva, nos puede dar la causa etiológica y confirmar el diagnóstico, porque recordamos que una artritis reactiva entra dentro de un grupo específico que son las artritis seronegativas, que tienen sintomatología muy parecidas a otras enfermedades que vimos, artritis psoriásica, artritis reumatoide seronegativa, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Entonces, o sea, realmente ese es el aspecto donde puede ser de utilidad la serología. De ahí en fuera, en el diagnóstico de uretritis cervicitis asociadas o enfermedad pélvica inflamatoria o las otras complicaciones que vemos, no tiene realmente una utilidad clara.
Ahí más bien usamos los métodos basados en NAT, como la prueba rápida, que es el más usado en México. Adelante. Y bueno, para el cribado es muy importante identificar a qué grupos debemos de enfocarnos para el diagnóstico de clamidia. Por ejemplo, en mujeres, el cribado debe estar enfocado sobre todo en mujeres sexualmente activas menores de 25 años, donde debemos hacer un cribado anual, al igual que en las mujeres embarazadas y en mujeres mayores de 25 años que tengan pues mayor riesgo conductual. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Sobre todo va a ser de beneficio para evitar las secuelas del tracto reproductivo. En cuanto a los hombres, el cribado se va a realizar pues a hombres que tengan sexo con otros hombres y aquí debemos hacer un cribado de uretra y de recto. Aquí, al igual que pues también en las mujeres, la utilidad pues, va a ser reducir la infección o reinfección de las parejas existentes y la transmisión a nuevas parejas. Y bueno, en pacientes que ya hemos identificado con clamidia y que les hemos dado un tratamiento, debemos devolverle, deben someterse a la prueba otra vez de NAT 3 meses después del tratamiento. En caso de que no veamos al paciente a los 3 meses, debemos de realizarle la prueba una vez que veamos al paciente en un periodo máximo de 1 año. Es decir, al paciente que le damos tratamiento, debemos hacerle mucho hincapié en que a los 3 meses deba acudir de nuevo al médico para realizar la prueba, así poder ver si el tratamiento funcionó o si no ha habido una reinfección, que es lo que creo que el doctor quería mencionar ayer. Muy bien. Aquí hay 2 puntos que hay que mencionar exactamente. Uno es la posibilidad de reinfección. Lamentablemente el riesgo por la edad persistirá. Es realmente un riesgo conductual, pero si es asociado a la edad, va a continuar. Ese es un punto bien importante. El otro, existe la posibilidad de que en un punto el paciente pueda convertirse en un portador asintomático y ser un vector de transmisión de la enfermedad. Eso sucede principalmente con los hombres. Y por último punto, es importante reiterar la posibilidad de que persista la infección o recaiga la infección en mujeres, dado que tiene alta asociación con esto de la EPI y los desórdenes propiamente de cicatrices intrauterinas, los cuales a fin de cuentas son un factor de riesgo que persistirá en la mujer el resto de su vida para infertilidad, embarazo ectópico, como ya nos lo mencionó el doctor anteriormente. ¿Vale? Bueno, ya seguiríamos con el tratamiento. Los objetivos del tratamiento pues son prevenir las complicaciones, disminuir el riesgo de transmisión a otras personas y lograr la resolución de los síntomas, que pues hasta un 86% mejoran a las 2 semanas. Y el enfoque que debemos de darle es pues darle al paciente terapia antimicrobiana, dar terapia empírica por si hay una infección gonocócica concomitante, como les mencionaba al principio de la presentación. Debemos de realizar al paciente pruebas de otras infecciones de transmisión sexual, porque como recordemos, hasta en un 50% podemos encontrar pues una sobreinfección. Y es muy importante dar consejos sobre abstinencia durante 1 semana después del tratamiento, así como pues también dar tratamiento a las parejas sexuales. Entonces, en lo que vemos en el enfoque es todo lo que debemos de realizar cuando diagnosticamos a un paciente con clamidia. Esto es sobre todo para curar al paciente y evitar la posible infección a las parejas sexuales. Y bueno, empezando con el tratamiento de la infección genital no complicada, aquí se menciona que es muy importante utilizar antibióticos con una buena penetración intracelular. Porque ya ven que al principio les mencioné que había 2 formas, que era el cuerpo elemental, que era el que penetraba la célula en un inicio, que esta es la forma infecciosa. Esta forma es metabólicamente inerte y es resistente a la muerte, por lo cual el antibiótico no funcionaría para eliminar estos cuerpos elementales. El antibiótico va dirigido
para las formas intracelulares, que ya ven que una vez que entraban a la célula se convertían en una forma metabólicamente activa. Entonces, el antibiótico va dirigido para estas formas y así poder evitar que los cuerpos elementales se sigan replicando y sigan infectando otras células. Bueno, aquí se menciona que la resistencia al antibiótico es extremadamente rara y pues el antibiótico que vamos a usar principalmente es la doxiciclina y también se puede utilizar la acitromicina. La dosis de doxiciclina es de 100 miligramos 2 veces al día por 7 días y el de la acitromicina es una terapia de dosis única de 1 gramo. Los efectos adversos que podemos encontrar con ambos antibióticos son diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos y dispepsia. Esto es en cuanto al tratamiento de la infección genital no complicada. Ahora, tenemos un tratamiento alternativo. El tratamiento alternativo es con quinolonas. Esto solo puede utilizarse en pacientes no embarazadas que no toleren las terapias de primera línea. Entonces, las opciones que tenemos son la ofloxacina y la levofloxacina. Eso tiene como desventaja que es un tratamiento más costoso. No puede utilizarse en el embarazo por la preocupación de las anomalías óseas que podemos tener. Y pues las dosis son de 300 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días y en la levofloxacina es de 500 miligramos vía oral 1 vez al día por 7 días. Entonces, pues la imagen que le pongo aquí es de levofloxacino, que como pueden ver, pues son 500 miligramos por tableta y son 7 tabletas, por lo cual pues una cajita de estas el paciente completaría el tratamiento. Entonces, este fue en cuanto al tratamiento alternativo en mujeres no embarazadas. Ahora, el tratamiento de la proctitis leve es la doxiciclina, igual 100 miligramos, 2 veces al día por 7 días. Y aquí va a ser muy importante añadir una dosis única intramuscular de ceftriaxona de 500 miligramos. Y en los casos de proctitis grave, aquí la doxiciclina lo vamos a utilizar por un periodo más largo, un periodo de hasta 3 semanas. Y también aquí tendríamos que utilizar la dosis de ceftriaxona. En la epididimitis es igual, la ceftriaxona, dosis única, pero la diferencia es que la doxiciclina aquí la vamos a utilizar por 10 días. Y se mencionaba que pueden ser útiles las quinolonas, sobre todo pues en pacientes que practican sexo anal insertivo. Aquí se utilizan las quinolonas porque pues podemos, bueno, son útiles para los microorganismos entéricos. Entonces aquí pues por eso se utiliza la ofloxacina, que podemos utilizarla 300 miligramos vía oral 2 veces al día por 10 días, o la levofloxacina 500 miligramos al día por 10 días. Entonces, esto es en cuanto a la proctitis y la epididimitis. Y bueno, no sé, doctor, pero según yo la ceftriaxona tiene utilidad para la posible infección con gonococos. Sí, ¿verdad? Sí, sí, de hecho sí es por eso, por la alta asociación en la proctitis de gonorrea. Ok. Hago un hincapié aquí bien importante con respecto al tratamiento de primera elección en embarazada. Actualmente las guías manejan que el primer tratamiento de elección es la citromicina en paciente embarazada, para que se contemple. Acuérdense que ya vimos, que desde reuma lo vimos, la doxiciclina específicamente tiene utilidad en el embarazo también. Lo menciona, no lo mencionamos con ustedes, ¿verdad? En reuma, no, perdón. Pero sí, la doxiciclina es un medicamento que anteriormente, al pertenecer al grupo de las tetraciclinas, estaba prohibido en el embarazo, en ese aspecto. Sin embargo, es la única tetraciclina que ha demostrado no tener efectos ni en niños
ni en el embarazo, por lo tanto se puede llegar a utilizar. Sin embargo, las guías no lo contemplan. Lo que contemplan, como mencioné de primera intención, es la acitromicina, ¿ok? De ahí se pasan a beta-lactámicos y ya vi que ya pusiste la presentación, ¿ok? Te dejo que lo Sí, continúes, ¿ok? Nada más quiero hacer hincapié en ese medicamento, la doxi, ¿ok? La doxi anteriormente sí se considera medicamento prohibido porque es del grupo de las tetraciclinas. Las tetraciclinas son teratogénicos. Sin embargo, el uso frecuente y en estas observaciones han visto que realmente no tiene un efecto importante, al menos no sé, un efecto detectable. Eso sí, la doxinamacida aconsejan no usar en el primer trimestre. Y segundo punto, su único uso autorizado actualmente es para la infección por riquecias. ¿Ok? Ese aspecto, ese es nada más un aspecto ahí que recalco. Pero digo, es una opción terapéutica que puede contemplarse, nada más no es oficial. Aquí la oficial, pues ya nos puso el doctor que él continúe, pero sí hago un hincapié, porque es así como quien dice pregunta de examen. El primer uso que se usa en clamidia en embarazadas es acitromicina. Adelante. sí, así como nos dijo el doctor, en mujeres embarazadas debemos utilizar acitromicina en una sola dosis de 1 gramo vía oral. En caso de que ese tratamiento pues no sea tolerado por la paciente, tenemos dos opciones alternativas, la cual es la amoxicilina y la eritromicina. Aunque se menciona en la bibliografía que la eritromicina se ha asociado pues, a un alto grado de molestias gastrointestinales y que hay un posible aumento de los riesgos de malformaciones. Por eso, pues, en casos muy específicos, debemos utilizar un tratamiento alternativo. Como nos mencionaba el doctor, la doxiciclina, levofloxacina o floxacina están contraindicados en el embarazo y en la lactancia. Y bueno, en las mujeres embarazadas, aquí el seguimiento debemos de hacer una prueba de curación que tiene que realizarse antes de las 3 semanas después de haber completado el tratamiento y también debemos de hacer una repetición de la prueba, como lo vimos en mujeres no embarazadas, que era pues una NAT a los 3 meses después del tratamiento. Entonces aquí es la única diferencia en las mujeres embarazadas, que se utiliza la acitromicina, no se utiliza la doxiciclina y que en el seguimiento debemos de realizar también una prueba de curación a las 3 semanas. Aquí quisiera ser específico, doctor. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento en la enfermedad pélvica inflamatoria? ¿Cuánto debemos mantener el tratamiento? Según lo que yo leí, es el que vimos en un inicio, que era 2 veces al día por 7 días. Ok, no, enfermedad pélvica inflamatoria deben ser 14 días mínimo, ¿ok? Ah, ok. La mayoría de guías incluso sugiere aplicar medicamento en doble esquema. También es lo mismo, incluso se puede manejar hasta triple esquema. Esto tiene una causa y es la que tú ya nos explicaste, por las formas elementales. Lamentablemente la persistencia de estas formas en la EPI hacen que pueda tener fácilmente recaída. Entonces se debe mantener prolongado el tratamiento y se opta por un triple esquema para aumentar la probabilidad de éxito en el tratamiento de esta enfermedad, pero ese es el motivo. Lamentablemente la forma inerte de la clamidia no tiene ningún efecto prácticamente la mayoría de antibióticos, así que su penetrancia es muy mala. Una vez que entran en formas activas es cuando se pueden combatir. Lamentablemente en la EPI, que es una forma más grave de infección por clamidia, tiende a haber un alto índice de estas formas. Entonces, por eso, nada más debo recalcar eso, en la EPI muchas veces el tratamiento no solo se basa en un único medicamento, se basa en 2 como mínimo, máximo 3 esquemas. Generalmente es la doxiciclina el pilar. Se puede combinar con un metronidazol o con un betalactámico, como la cefotaxima, que ese es intravenoso, obviamente sería para manejo hospitalario de ser necesario, pero de manejo ambulatorio se puede utilizar ceftriaxona intramuscular, se puede utilizar también, no, creo que nada más. De hecho, son los únicos dos que se sugieren para clamidia. Se puede usar amoxicilina oral.
que sería la opción ya oral, ¿ok? Pero sí hay que tener bien hincapié en eso de que por su alta posibilidad de reincidencia y la alta posibilidad de secuelas, sí se trata el esquema en 14 días, ¿ok? Nada más quería hacer ese como hincapié importante. Opciones de tratamiento fuera de la doxy, en caso de haber alergia a este medicamento, se puede cambiar por acitromicina. Siempre es aconsejable usar un betalactámico. Si no se puede sustituir también por acitromicina el betalactámico si existe alergia a betalactámicos también. Como opciones de segundo medicamento están las quinolonas y el metronidazol. O sea, sí hay con qué, como quien dice, sí hay opciones de tratarlo. Por suerte, sí son amplias, pero sí quiero hacer mucho hincapié. Se usa doble esquema mínimo por lo general, ¿ok? No se deja, pero sí recuerden que esta es una enfermedad que pues es dentro de las primeras causas para infertilidad en la mujer, ¿ok? Y lamentablemente es asociada a cicatrices, así que muchas veces requerirán ya para solucionar la infertilidad procedimientos especiales o a veces no se podrá solucionar. Pues nada más. ¿No, Doc? Bueno, esto ya es todo de clamidia y ya vamos a pasar a tricomonas. No sé si Pues hay alguna vamos. duda. Ok, aprovechen, doctores. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Anden, yo sé que están interesados. Están en la edad de adquirir clamidia, así que digan ahora o callen para siempre. Nada, creo que nada, doctor. Ok, entonces yo se la sacaré. Tratamiento profiláctico. ¿Existe realmente? No, no existe y no hay indicación. Hay casos anecdóticos donde se ha reportado que en personas con factores de riesgo, trabajadoras sexuales, el uso, por ejemplo, que sí se llegó a ver, por ejemplo, de ceftriaxona, aplicar una dosis intramuscular, pudiese prevenir la aparición de la enfermedad. Sin embargo, no está corroborado, no está ni recomendado. Entonces, uso profiláctico para evitar este tipo de infecciones, eso incluye sífilis y clamidia, no está corroborado. Ok. ¿Qué más dudas les puedo meter? A ver si me las pueden comentar. La posibilidad de reinfección es alta mientras se mantengan las prácticas sexuales promiscuas, por decirlo como es, ¿verdad? Si se mantiene ya ahora sí, una práctica sexual sana, como quien dice, pareja tratada también, y o sea, ya que el riesgo sea bajo, de todos modos hay que recalcar la posibilidad de que se persista como infección asintomática no curada, o sea, que el paciente haya recaído la misma infección, por lo mismo de los cuerpos elementales, como ya nos mencionó el doctor. Por eso es bien importante que a los 3 meses se vuelva a hacer la detección para determinar nada más de que no existe la posibilidad de otra nueva infección. Si hay reinfección, recuérdense que puede ser asintomática, ¿eh? Tiene esa particularidad la maldita bacteria de que puede generar uretritis, cervicitis asintomáticas. Y esto es sobre todo muy importante en hombres la uretritis, dado que ellos son vectores, son los que generalmente portan la enfermedad. Como mencionó el doctor, es una alta tasa de pacientes asintomáticos que portan clamidia. ¿Qué otras dudas, preguntas, sugerencias? Si no las tienen, yo se las hago. Yo, sí, ¿Ok? bueno, ya con eso que acabo de comentar, me acordé. ¿Quién es más, entre hombre y mujer, es más probable, hay alguna predisposición a que uno de los dos sea más asintomático que el otro? ¿O es por igual cuando No, se infectan existe mayor predisposición que el hombre sea sintomático. que el hombre sea asintomático? Okay. Sí, se sugieren que hay factores genéticos y anatómicos que lo generan. De entrada, la uretra del hombre es más, por su longitud que es más larga, tiende a diseminar menos la infección. La otra, generalmente en la mujer, la uretra más corta y la cercanía a otras estructuras anatómicas como vagina, cervix,
y vejiga puede generar esto, además de que los factores genéticos incidan en los factores protectores, los factores tanto de barreras como inmunológicos, que previene, que evitan un proceso inflamatorio local, que es lo que da la infección. Los síntomas irritativos que vemos, pues generalmente son por proceso inflamatorio local. En el caso de los hombres, esos factores genéticos evitan que realmente exista una respuesta importante. Pero sí, la predominancia en pacientes portadores asintomáticos es en hombres. También hay en mujeres, pero en porcentaje menor. ¿Otras preguntas? ¿Tenemos manera de distinguir si el paciente es portador de formas elementales o formas reticulares? No, no hay forma, lamentablemente no. Ahora sí que eso es a través de estudio de laboratorio, biopsia y todo, pero pues no se hace para diagnóstico. Entonces no podemos distinguirlas para tener eso en cuenta. Una manera de eliminarlas tampoco hay una comprobada. Modificaciones del pH, toma de líquidos, realmente, a diferencia de las infecciones urinarias, no han demostrado tener utilidad aquí. Así que pues realmente aquí es nada más hacer las detecciones, pues, hacer su corroboración de los pacientes postratados para saber si hay o no hay y volver a tratar si es necesario. Por suerte, esta es una infección que no tiende a ser resistencia antibiótica. Recuerden, esto es muy diferente a que la forma elemental, al ser inactiva metabólica, resista al antibiótico, a diferencia de una resistencia antibiótica real, donde la clamidia genera factores patogénicos que evitan, que generan una resistencia de antibióticos. No, aquí realmente es la forma elemental, una forma metabólica activa la que lo genera. Una vez que causa la forma infecciosa, pues ya es susceptible a antibióticos. Esa es la gran diferencia, pero realmente se puede reutilizar esquemas en esta infección. Y otra pregunta, duda o comentario. ¿Se debe hacer screening de clamidia en pacientitas que tuvieron embarazo ectópico? Sí, también se debe hacer. Creo que ese no se mencionó, yo lo menciono porque no lo vi en la presentación. ¿Qué otra pregunta, duda o comentario? Porque hay varias cositas que no se tocaron, pero o sea, sí son como que puntos para un Jeopardy, ¿verdad? De irlos preguntando y respondiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablen ahora o callen para siempre. Tiempo de tratamiento. Creo que ya mencioné en EPI por qué es el tiempo, pero como verán, las infecciones de tracto urinario, los tiempos en espontánea son cortos, 3 a máximo 5 días. Aquí prácticamente supera los 7 días. Generalmente las infecciones leves, cervicitis y uretritis son 7 días, pero las otras infecciones son de 10 a 14 días. Y esto tiene que ver con lo que mencioné de las formas elementales. Entonces, por eso se contempla que el tratamiento es más bien prolongado. No es que sean altas dosis, es que tiene que ser prolongado, ¿ok? ¿Qué más? Cuando, por ejemplo, el cervix en las mujeres, cuando hay cervicitis, ¿sí da sintomatología eso? O... Sí da sintomatología. Es variada. Es secreción vaginal anormal, generalmente mucosopurulenta, aunque puede ser secreción no inflamatoria, que es blanca clarita que parece, pero un aumento anormal de la que la pacientita conocía. Puede dar dolor, ¿cómo? Ay, se me fue el término. Dispauremia, puede cruzar con dispauremia. Puede asociarse a síntomas uretrales, o sea, una uretritis se puede asociar a eso. Se puede asociar a dolor abdominal, aunque ya vimos que cualquier presentación en la mujer de clamidia puede asociarse a dolor abdominal, pero también la cervicitis se puede asociar. Y puede ser asintomática. También hago un hincapié ahorita que tú lo dijiste, doctor, y no me acuerdo si lo dije la clase pasada, es el hecho de que al hacer la colposcopía y hacer la tinción, por ejemplo, con ácido acético, puede simular una lesión cervical sugestiva de BPH, puede confundirse. Entonces es bien importante que si existe una lesión sugestiva aquí de displasia cervical, se le dé a estos pacientes detección y tratamiento para clamidia y se vuelve a repetir la colposcopía unos 3 meses después, que era el tiempo. Ya me acordé que sí se los
que sí se los comenté, pero no me acordaba del tiempo. Son 3 meses después, ¿ok? 3 meses después repetir la colposcopía, ahora sí para determinar si existen las mismas alteraciones y ahora sí determinar si existe una displasia y realizar citología vaginal completa. O sea, ya hacer el estudio citológico para determinar qué grado de displasia puede existir, ¿ok? Entonces eso es bien importantito, Sí. porque eso sí les va a pasar, porque ustedes como médicos generales sí van a hacer Papá Nicolau y colposcopías. Ese sí va a ser su pan de cada día, sobre todo en el servicio social, para los que vayan a agarrar servicio en clínicas de hospitales rurales. Y yo creo que ya ahora sí, ya se acabaron, ya no se me ocurre otra o no me acuerdo de otra duda. Ok, entonces continuamos con el siguiente tema. Sí. Vamos a continuar con tricomonas vaginales. Bueno, clamidia, les dije que era la infección bacteriana de transmisión sexual más encontrada, pero en el mundo la más común es la de tricomonas. La no vírica, ¿eh? Sí, la Porque no en el vírica. mundo en general es herpes simple. Sí, la no vírica. Ok. Uh-huh. Esa también suele afectar más a las mujeres que a los hombres y también suele ser una infección asintomática. De hecho, pues tiene mucha similitud con clamidia. Esta es una de las causas infecciosas más comunes de dolencias vaginales en las mujeres y una de las causas más comunes de uretritis en los hombres. Bueno, pasando a la microbiología y transmisión, pues este es un parásito con forma de pera o redonda. Tiene la característica de que tiene 4 flagelos anteriores y una membrana ondulante, que es la que vemos aquí. Estos flagelos y esta membrana ondulante es lo que les va a dar la característica motilidad. Esta se transmite siempre por vía sexual. Se mencionaba que también se ha encontrado transmisión por medio de fomites, pero que no estaba comprobada en un 100% si tenía importancia. El periodo de incubación es de 4 a 28 días y aquí también va a ser como la coexistencia con otros patógenos que causan vaginosis bacteriana. En cuanto a su prevalencia, pues en 2008 se estimó que se produjeron más de 276 millones de nuevos casos en todo el mundo. Aquí, en las mujeres, a diferencia de en la clamidia, la edad en la que se identificaron más casos mediante un estudio fueron entre los 47 y los 53 años. Como vimos en clamidia era de los 15 hasta los 25 años. Entonces, la edad de detección de tricomonas, pues, es diferente, aunque también hay un pico entre los 21 y los 22 años, pero la máxima incidencia se encuentra entre los 47 y los 53 años. Y también se encontró que la prevalencia en general en las mujeres fue del 3.1% y que había una mayor prevalencia entre las mujeres negras no hispanas y era menor en las mujeres blancas no hispanas. Y en cuanto a los hombres, la edad en la que se detectaron más casos fue entre los 40 y los 49 años. Esto fue en cuanto a prevalencia y ya pasaríamos a las características clínicas. Bueno, en las características clínicas se mencionaba que solo entre el 11 y el 17% de las mujeres van a presentar los síntomas típicos. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Estos signos y síntomas pueden ser secreción purulenta, que es maloliente, y fina. Esta está asociada regularmente a ardor, prurito, disuria, polaquiuria y dolor abdominal bajo o dispareunia. Como pueden ver, los signos y síntomas prácticamente pues, son los mismos que vimos en los síndromes que nos puede dar la clamidia. Aquí También voy a hacer un hincapié aprovechando en el olor maloliente.
Los clínicos describen ese olor a un olor a pescado en putrefacción. Es como que el olor clásico para esta infección. Ahí sí como que un dato un poquitito diferenciador, ¿ok? Pero realmente lo más diferenciación es el análisis ahora sí con espejo vaginal, que ahorita nos va a explicar, porque ya vi que ya nos pusiste ahí la imagen. Sí. Se encontró que hasta un 85% de las pacientes van a ser asintomáticas. Y aquí se mencionaba que la aportación asintomática nos puede llegar a durar periodos prolongados de al menos 3 meses. Entonces, pues son periodos de aportación asintomática muy largos. En caso de que tengamos una infección crónica, pues los signos y síntomas van a ser más leves. Y los que más comúnmente podemos encontrar son el prurito y la dispareunia y una escasa secreción vaginal. También aquí podemos encontrar hemorragia postcoital y en la exploración física vamos a encontrar un eritema de la vulva y de la mucosa vaginal y en hasta el 30% podemos llegar a observar un flujo verde amarillento que también se menciona que es espumoso, pero pues esto se observa solo hasta en el 30% de las pacientes. Y nos mencionaba que solo en un 2% podemos llegar a observar hemorragias puntiformes. Estas podemos observar tanto en la vagina como en el cuello uterino. Y bueno, cuando observemos estas hemorragias puntiformes en el cuello uterino, a este signo se le llama cuello uterino de fresa. Y bueno, en las características clínicas en los hombres, pues aquí también va a ser asintomático en más de 3/4 partes de los casos. Y la resolución va a ser espontánea, se menciona que en un periodo de 10 días. Los síntomas van a ser los mismos que una uretritis, como lo vimos en clamidia, ya sea con secreción uretral clara o mucopurulenta y disuria. También podemos llegar a encontrar un leve prurito o sensación de ardor en el pene después de las relaciones sexuales. Entonces, estas son las características clínicas que podemos llegar a observar en los hombres que pues no son tan comunes de observar. Va a ser más comunes en las mujeres. Y bueno, podemos llegar a tener consecuencias o complicaciones. En las mujeres no embarazadas, pues la vaginitis puede llegar a progresar a una uretritis o a una cistitis. También se ha encontrado relación de las tricomonas con una neoplasia cervical, con la enfermedad pélvica inflamatoria también, infertilidad, y se menciona que se puede aumentar hasta el doble la susceptibilidad de adquirir VIH. En los casos de embarazadas, pues vamos a tener resultados obstétricos adversos, como pueden ser la rotura prematura de membranas, parto prematuro y el nacimiento de un bebé de bajo peso, que también esto lo vimos en clamidia. Los niños, en el caso de que se infecten durante el parto, pues los signos y síntomas que pueden llegar a manifestar pues son fiebre, problemas respiratorios, infecciones del tracto urinario, secreción nasal y flujo vaginal, en el caso de las niñas. Y en los hombres se ha asociado con prostatitis, varanopostitis, epididimitis, infertilidad e incluso cáncer de próstata. Entonces, estas son las complicaciones que se pueden observar en los distintos grupos. No sé si hasta ahorita hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Continúa, Doc? Ok. Bueno, en cuanto a la evaluación diagnóstica, en las mujeres, la microscopía va a ser el primer paso. Aquí, pues mediante la evaluación del flujo vaginal. En el caso, bueno, la microscopía se mencionaba que era en fresco. Aquí no se utilizaban tinciones ni fijaciones. Entonces, en el caso de que la evaluación microscópica sea positiva, pues no va a estar indicado realizar más pruebas. Pero en el caso de que tengamos una microscopía negativa, o sea que no absorbemos tricomonas, va a ser necesario realizar una prueba de amplificación de ácidos nucleicos.
La prueba de amplificación de ácidos nucleicos, pues va a ser el estándar de oro para el diagnóstico de tricomonas, pero lo que más utiliza es la microscopía por su facilidad de utilización y porque es pues muy rápido. Solo en el 60 al 70% de los casos vamos a poder identificar por microscopía las tricomonas. Les mencionaba que eso tenía que ser mediante una técnica de fresco y no se deben de utilizar la fijación y la tensión. Esto es porque al momento de utilizar la tensión o la fijación, las tricomonas pueden perder su forma típica de pera, flagelada, y puede llegar a asimilar neutrófilos, por lo cual el diagnóstico se puede complicar. Aquí vamos a encontrar un cambio en el pH vaginal, que va a ser mayor de 4.5, y también podemos observar un aumento de los neutrófilos. Ya les mencionaba que la prueba de amplificación de ácido nucleico era el estándar de oro por su sensibilidad y especificidad. La sensibilidad, al igual que en clamidia, va a ser más alta en las muestras vaginales en comparación a las muestras de orina. Y esta sensibilidad y especificidad va a oscilar entre el 95 y el 100%. Pero como les mencionaba, la más utilizada en primera instancia era la microscopía, porque es muy fácil y rápida de realizar. En los hombres solo se mencionaba... Perdón, te interrumpo un segundito. Sí. Respecto a tricomona, es muy fácil el diagnóstico microscópico. De hecho, cuando se hace citología cervical, digamos como por ejemplo para parte del estudio del cáncer cervicuterino, nos la reportan. No solo nos reportan si existen los cambios propios de una displasia, sino que también directamente pueden observar las tricomonas cuando hacen ese estudio. Por eso digo, en ese aspecto la verdad tricomona es muy fácil. Tiene buena sensibilidad, no es muy alta, pero sí es buena para el diagnóstico, y muchas veces la infección asintomática así las encuentran por una simple citología cervical. Adelante, doctor. Sí, también se me olvidó mencionar que también al identificar tricomonas, pues debemos hacer pruebas para identificar otros microorganismos, pues que estén también, bueno, otros organismos de transmisión sexual, al igual que también como vimos en clamidia. En los hombres solo se mencionaba que para el diagnóstico pues va a ser muy útil la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, sobre todo de orina, que pues debemos utilizar la primera fracción, o también puede ser útil una muestra de hisopo de uretra. Ya pasando al tratamiento, el tratamiento pues va a ser mediante fármacos 5-nitroimidazol. Aquí pues se utiliza el metronidazol o el tinidazol. Vamos a tener tasas de curaciones muy altas, de hasta el 95%. Aquí la dosis va a ser igual para metronidazol o tinidazol, que es de 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. Y también podemos utilizar una única dosis oral de 2 gramos. La terapia con una única dosis oral se va a asociar a tasas de curación más bajas. Su ventaja es que se puede tener un mejor cumplimiento y una posible disminución de una sobreinfección por cándida. Y también con el tratamiento con una única dosis, pues vamos a tener una mayor probabilidad de efectos adversos. Los efectos adversos que se pueden presentar, pues pueden ser las náuseas, vómito, dolor de cabeza, también el sabor metálico y mareos. Entre el metronidazol y el tinidazol es el que nos va a causar menos efectos secundarios, pero su coste es mayor. Aquí también va a ser muy importante el seguimiento mediante la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, que la podemos realizar entre 2 semanas y 3 meses después de haber finalizado el tratamiento. En cuanto al tratamiento de hombres con uretritis, el tratamiento pues, de elección va a ser la única dosis con metronidazol o tinidazol, así como también el tratamiento de las parejas sexuales.
Se utiliza el tratamiento de una dosis única, pues debido a la facilidad y para garantizar el cumplimiento del tratamiento, porque si le administramos un tratamiento de una semana, pues es muy probable que no lo cumplan. Entonces, pues las tasas de curación las vamos a conseguir cuando las parejas sexuales sean tratadas simultáneamente. También debemos de dar pues el consejo de abstenerse de relaciones sexuales hasta que haya pasado una semana después del tratamiento. Eso también lo veíamos con clamidia. Como pueden ver, pues hay mucha similitud entre los dos temas. Tal vez pues la diferencia está solo un poco en el diagnóstico y pues en el tratamiento sí es diferente, porque aquí es con metronidazol y en clamidia pues veíamos que era mediante antibióticos. En las embarazadas se recomienda utilizar el metronidazol, igual 500 miligramos por vía oral, 2 veces al día durante 7 días. Se han realizado estudios y pues no se han encontrado efectos teratogénicos ni mutagénicos con la utilización del metronidazol en las pacientes embarazadas. Sí se ha encontrado que atraviesa la placenta, pero el riesgo es muy bajo. En las embarazadas también debemos de realizar una prueba de seguimiento y también tratar a todas las parejas sexuales. En cuanto al periodo de lactancia, también se utiliza el metronidazol a 500 miligramos 2 veces al día durante 7 días. Aquí también se ha encontrado que el metronidazol se va a segregar en la leche materna, pero la dosis que reciben los lactantes son mínimas, por lo cual pues se ha definido que no tiene una importancia clínica. Tiene importancia clínica cuando utilicemos el metronidazol en una dosis única. Esto es debido a que el metronidazol se puede llegar a transmitir en el lactante hasta en un 29% con la dosis única. Y pues no se han encontrado una relación entre la exposición al metronidazol en la lactancia y el cáncer. Lo que se ha encontrado es que pues, los lactantes que estén expuestos al metronidazol van a tener una mayor tendencia a tener heces blandas y puede haber una probabilidad de colonización por cándida. Esto es lo que se ha identificado. Y en caso de usar el tinidazol, pues no está tan recomendado porque aquí hay que esperar hasta 3 días para poder darle lactancia pues al bebé, debido a que el tinidazol va a tener una vida media más larga que el metronidazol. Y bueno, en cuanto a los casos refractarios, pues aquí hay de dos. Podemos tener un incumplimiento de la medicación, que ya les mencionaba, que se puede solucionar dando una terapia de dosis única, sobre todo en las parejas sexuales, y la reinfección, que la reinfección se va a dar sobre todo pues, en las parejas no tratadas o infratratadas. Estas van a ser una fuente de infección continua y hay que retirar todas las parejas sexuales mientras se utiliza el tratamiento y debemos esperar una semana más. En caso de que encontremos una reinfección, pues debemos de repetir el tratamiento con otro ciclo de 7 días o con una única dosis oral de 2 gramos de metronidazol o tinidazol. Y eso sería todo. Muy bien, Doc, muchas gracias. Sí. Ya no tenemos tiempo para muchas cosas, así que comentarios, preguntas las resolvemos mañana. Ahorita nada más quiero ponerme de acuerdo.